Bienvenidos a No los olvidamos, puente de amor para la Iglesia con la Fundación ACN. En este espacio honramos a los hombres y mujeres valerosos de nuestra Iglesia que llevan el amor de Cristo a quienes más lo necesitan. Conoceremos historias sorprendentes de estos héroes silenciosos de nuestra Iglesia Católica. Atendamos. Nuestro especial de hoy trata de Pakistán, un país que comparte fronteras con 4 países: India, Afganistán, Irán y China. Fue fundado en 1947, tras el fin del dominio colonial británico, cuando Pakistán se separó de India. El padre fundador, Mohammed Ali Jinnah, imaginó un país basado en el Islam, pero al mismo tiempo pluralista y con cabida a creyentes de otras religiones. Hoy en día la población es en su mayoría musulmana. Los hindúes, los sikhs y los cristianos son minorías muy pequeñas. Si bien inicialmente se basó en ideales que incluían la libertad religiosa, hoy esto ha cambiado. Pakistán se rige por un sistema legal basado en los preceptos del Islam, principalmente el Corán y el Yahid, llamado Sharia. Debido a una interpretación estricta de los mismos y la influencia de un pequeño número de fundamentalistas radicales, grupos religiosos minoritarios como los cristianos sufren discriminación y persecución. Vamos a conocer ahora un poco más de la historia de Pakistán. Mírenlo conmigo. Pakistán, el tercer mayor estado islámico en el mundo, potencia nuclear en una controversia constante y latente con India y Afganistán, es un actor clave en el escenario internacional en la batalla entre el Islam moderado y el fundamentalismo radical. ¿Qué dirección va a tomar? En Pakistán viven más de 190 millones de personas, lo que lo convierte en el 6º país más poblado del planeta. También es una sociedad muy joven. El promedio de edad y la expectativa de vida son, respectivamente, de 22 y 66 años, y la tasa de crecimiento de la población es alta. El 45% de la población es analfabeta. La población conforma un abanico étnico muy diverso. Desde los punjabis, quienes ocupan la mayoría de los puestos administrativos, pasando por los habitantes de la provincia de Sindh, principalmente agrícola y regida por terratenientes ricos. Los baluchis y pastunes están ubicados en las áreas menos accesibles de las zonas montañosas del noroeste, clanes que viven según sus propias leyes tribales. Los días de gloria de los territorios que conforman hoy en día Pakistán y el crecimiento de las ciudades que pertenecieron a la civilización del Valle del Indo, uno de los más antiguos del mundo, se remontan a 2500 años antes de Cristo. Los comerciantes árabes y las conquistas persas trajeron aquí el Islam a principios del siglo VIII. En los siglos XVI y XVII el imperio mongol islámico prosperó en estas áreas. 100 años más tarde, la Compañía Británica de las Indias Orientales comenzó a operar en la India y gradualmente tomó el control sobre un territorio que posteriormente, en el siglo XIX, se convirtió en el Raj británico de la reina Victoria como emperatriz de la India. El periodo colonial terminó en 1947 con la reapertura del país y la creación de la República Islámica de Pakistán para los musulmanes de la India. El diálogo con la India sigue siendo un serio desafío para el liderazgo de Pakistán. La disputa sobre Cachemira, irresoluta desde la partición, ya ha dado lugar a 2 conflictos armados. La Tercera Guerra finalizó en 1971 con la independencia de Pakistán Oriental y a partir de la cual se constituyó Bangladesh. Cachemira sigue sufriendo choques en las fronteras y ambos países tienen armamento nuclear. La actual guerra con el vecino Afganistán también está resultando destructiva, dado que el gobierno de Islamabad coopera oficialmente con los Estados Unidos y esto hace que las autoridades no sumen popularidad entre los ciudadanos, especialmente los pastunes.
Mohammed Ali Jinnah, padre fundador de Pakistán, recibió educación inglesa no especialmente religiosa y fue abogado. Tuvo como objetivo crear un Estado secular en el que el Islam tuviese una influencia unificadora, un país con una sociedad multiétnica con igualdad ante la ley, garantizada para todos los ciudadanos independientemente de su creencia religiosa. La situación empezó a cambiar en 1974 cuando el gobierno de Zulfikar Ali Bhutto, en respuesta a la presión de la derecha religiosa, declaró a la comunidad minoritaria islámica ahmadía como no musulmana. Cualquier signo de tolerancia fue finalmente enterrado en la década de 1980 por el general Zia-ul-Haq, quien formó una alianza con los imanes radicales y militares conservadores y posteriormente introdujo elementos de la Sharia islámica. A pesar de sus 65 años de historia, Pakistán sigue buscando una dirección. El país ya ha sobrevivido a varios golpes de Estado militares y gubernamentales, así como a los asesinatos de políticos de alto nivel. Continúa sin cesar el enfrentamiento entre los partidarios de un gobierno secular, preferido por la educada élite moderna e integrantes en las Fuerzas Armadas, y musulmanes religiosos fundamentalistas que quieren crear un Estado basado en la Sharia. La parte noroccidental del país, que abarca los territorios tribales y la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, gobierna en conformidad con sus propias leyes locales. Como consecuencia, una constante guerra civil sigue siendo librada entre las fuerzas gubernamentales y los talibanes pakistaníes que apoyan la yihad afgana y Al-Qaeda. La controversia sobre el papel del Islam en el proceso político se profundiza como consecuencia de la guerra de Afganistán y se vuelve cada vez más radical. Los atentados terroristas con bombas, sangrientos motines y asesinatos están a la orden del día. Proliferan los delitos de corrupción financiera y el narcotráfico. Quienes más sufren son los pobres y las minorías religiosas pakistaníes, chiita, sikh, hindú y cristiana. Desde el principio hemos sido una minoría muy pequeña, alrededor del 2%, y ahora ciertos determinados factores, como el aumento del extremismo islámico y la intolerancia, nos ponen en una situación muy difícil. Ha habido ataques contra iglesias, en muchos casos de blasfemia. Como resultado de cada una de ellas, ha habido mucha violencia contra los cristianos. Las acusaciones de actos blasfemos contra el profeta Mahoma o abuso del Corán no solo están dirigidas a los cristianos. Los musulmanes se ven más afectados por la ley de blasfemia que los cristianos, pero en su caso continúa utilizándose como un instrumento que no solo legitima la eliminación de personas, sino de comunidades enteras. La condena por blasfemia es la muerte, a partir de decisiones tomadas de manera apresurada en tribunales inferiores y basadas en pruebas falsas, además de la presión de imanes locales y la multitud enardecida. Tales sentencias hasta el momento han sido revocadas por el Tribunal Supremo, aunque el acusado tendrá que esperar años la sentencia del Tribunal de Justicia en las celdas de la muerte, mientras que sus familias se ven obligadas a escapar y esconderse a pesar de la absolución final. Las posibilidades de cambiar este mal funcionamiento de la ley en las circunstancias actuales son prácticamente nulas. La discriminación laboral, la violencia, así como los secuestros, las violaciones y la conversión forzosa al Islam de las mujeres jóvenes son los nuevos desafíos que los cristianos de Pakistán, uno de los grupos más pobres y carentes de educación, tienen que enfrentar. Estamos en un momento muy crítico y estoy hablando a nivel de Pakistán en nuestra historia. Notamos una fuerte tendencia, y debo expresarlo de esta manera, de grupos extremistas que tienen una interpretación estricta del Islam y que quieren tener un Estado puramente islámico. Estoy hablando de una visión extremista que rechaza la democracia. Creo que la mayoría de musulmanes en Pakistán no piensan de este modo. Son musulmanes muy moderados, pero las fuerzas extremistas parecen estar ganando terreno en este momento mediante el uso de la fuerza y las tácticas violentas. Finalizamos este programa con esas historias que nos recuerdan lo valeroso que es vivir la fe en nuestros tiempos. Un poco como el Éxodo, lleno de pruebas y obstáculos, pero siempre guiados de la mano de Dios. Para conocer más sobre estas historias y cómo ayudar, visita acn-perú.org.